Bueno, ahora todos, esperen que comparto las diapositivas. Bueno, comenzamos con la segunda parte. Vamos a ver el segundo bloque de situaciones que generan aerosoles, que son ahora las que se suelen dar más en las áreas cerradas en terapia. ¿Sí? Bien, Bueno, recordemos que siempre para estas situaciones, para estos procedimientos, tenemos que usar el EPP número 2, que es el del barbijo N95, la antiparra, la máscara facial, el camisolín y los guantes. ¿Sí? Arrancamos con ventilación no invasiva y es un no rotundo, por eso lo puse bien grande para que lo vean. Es un no rotundo, ahora voy a explicar un poquito el por qué. Para empezar, la BNI es exitosa, está comprobada que funciona bien en ciertas indicaciones puntuales y las que mejor le va es el edema agudo de pulmón y el EPOC agudizado. En neumonía nunca es de primera elección, casi siempre uno la puede poner, pero tiene que estar muy atento de no demorarse si el paciente falla en intubarlo. El COVID genera una neumonía, entonces ya de por sí por indicación no sería la mejor herramienta. Encima tenemos el problema de las fugas. La BNI ya de per se tiene fugas, y ni hablar que todos hemos tenido un paciente en BNI donde vemos que tiene la máscara puesta y se le vuela el flequillo, o sea que siempre el problema de las fugas está, y que aparte requiere monitoreo cercano. Casi siempre ponemos la BNI y tenemos que entrar 3, 4 veces al box porque se corrió la máscara, porque el paciente se lo arrancó, porque se desconectó directamente la tubuladura, porque quiere tomar agua, porque se le seca la boca. Así que la BNI es un no rotundo porque es impracticable en esta situación. Ahora vamos a hablar del tema de ventilación con bolsa resucitadora, el AMBU, como le decimos nosotros, que lo llamamos por la marca. Bueno, no se recomienda porque si vemos este grafiquito, vemos que cuando el paciente exhala, la exhalación sale por esta valvulita y va derecho al ambiente y no tenemos manera de contenerla. Entonces el riesgo de aerosolización es alto. Entonces por eso no se recomienda. En el caso de fuerza mayor, donde yo me veo en una situación donde no pude encontrar otra vuelta que más que usar el ambú, tengo que tener una serie de cuidados. El primero va a ser colocar un filtro entre la máscara y la bolsa. Ahora después vamos a ver un gráfico. Y además voy a necesitar de 2 operadores, con todo el EPP como venimos hablando, uno que se va a encargar de sostener con ambas manos la máscara para evitar fuga todo alrededor de la máscara, y el otro operador va a estar encargado de la parte del bolseo del paciente con una mano, porque lo que no queremos es exceder el volumen, ¿no? Entonces de esa manera garantizamos un BT acorde. Por lo tanto, como ven, es una maniobra que es bastante dificultosa en este contexto, porque estamos hablando de 2 personas que van a estar involucradas, de que no te puedo garantizar que no haya aerosolización, así que solo queda reservada para ocasiones de fuerza mayor. Acá está el ejemplo que les decía, en caso de fuerza mayor, vamos a tener que colocar este filtro para que por lo menos cuando salga la exhalación por la valvulita que tienen todos los ambú, esté filtrada. Pero lo que yo no puedo garantizar es que no tengas pérdida alrededor de la máscara. Yo dividí intubación en 2 partes, en lo que tenemos que hacer antes y en lo que tenemos que hacer después de que el médico introduzca el tubo. Entonces, el armado del respirador, lo que voy a tener que hacer es colocar un filtro viral bacteriano en la válvula expiratoria. Después va a ir la tubuladura. Después va a ir el HME y después va a ir el sistema de aspiración cerrado. Todo eso lo voy a dejar preparado para el momento que ocurra la intubación. Yo lo que hice, y un detalle, me estaba olvidando, que en el caso que el paciente sea de poco asma, vieron que dijimos la vez pasada que podríamos hacerle aerosolterapia, en el caso que haga broncoespasmo, si yo puedo aprovechar y de paso también ya meter el MDI entre el HME y el sistema de aspiración cerrado, y ya no tendría que abrir el circuito para volverlo a poner. Igual esto es en el caso que cuente con toda la información. Si no, por lo menos el básico que nombré antes. Yo saqué una foto, así debería quedar el respirador antes de que el paciente ingrese al box. ¿Sí? Zoom a la válvula con el filtro, la tubuladura, y acá todo. El HME, supongamos que es un paciente POC contagiado de COVID, iría el MDI y el adaptador para los aerosoles y el sistema de aspiración cerrado. Además, lo voy a tener que setear.
porque lo mismo, no puedo demorar. Entonces tengo que dejarle un seteo. Yo les pongo acá un seteo básico para el que nunca estuvo en el área cerrada, para que por lo menos lo conozca. Nosotros cuando seteamos básico un respirador, lo dejamos ahí en espera para cuando vamos a recibir un paciente. Siempre lo colocamos en modo volumen control, con un BT seteado de entre 450 y 500 mililitros, con 16 de frecuencia, con un tiempo inspiratorio de 0,8 a 0,9, con 5 centímetros de agua de PIP, y la FIO al 100 porque el paciente viene de la intubación y va a requerir de entrada apoyo de oxígeno. A ver, después nosotros ajustaremos la PIP acorde al paciente y la FIO acorde al paciente, pero esto es casi siempre como el seteo como básico general, como para arrancar, y después lo refinaríamos. Entonces, antes tengo que tener todo esto listo. Les recuerdo, no pueden usar el ambú. Por lo tanto, lo que van a tener que hacer es colocar una máscara reservorio en el paciente y preoxigenarlo con máscara reservorio. Bueno, el médico colocó el tubo, después ustedes verán con el protocolo de intubación y las prácticas cómo vamos a asistir a ese médico. Yo de esa parte no me voy a meter porque estamos hablando de la parte de aerosoles. Y entonces, el tubo está colocado y automáticamente lo que hay que hacer, hay que inflar el balón. ¿Por qué? Porque yo les puse este dibujo para que quede claro. Si yo no inflo el balón, yo no sello el espacio que hay entre la vía aérea del paciente, ven que acá se ve un espacio, y el tubo. Entonces el paciente va a largar el aire, y el aire va a pasar todo por los costaditos del tubo, y va a salir por la boca, y el paciente no tiene ni barbijo, ni filtro, ni nada. O sea que va a salir por los costados, por decir de una manera. Y paso siguiente, tengo que conectar el respirador, porque si no me va a salir por el tubo, y porque aparte no lo puedo embucear al paciente para constatar. Entonces es inflo, conecto el respirador, arranco el respirador y vamos haciendo la sujeción. Entonces yo ahora ya el paciente lo ventilé, lo intubé y lo ventilé. Entonces ahora tengo que tener cuidado con el tema de la desconexión del circuito. Yo no puedo estar abriendo el circuito a cada rato, porque cada vez que lo abro me expongo a que se liberen aerosoles. Entonces tengo que evitar las desconexiones innecesarias y planificar cuándo voy a desconectar, porque voy a tener que hacer una serie de pasos previos. Y el primer paso que siempre hay que hacer es que cuando vaya a desconectar el respirador, tengo que poner siempre en stand-by. Y lo siguiente que tengo que tener en cuenta es que no puedo estar a cada rato cambiando el filtro HME y a cada rato cambiando el sistema de aspiración cerrado. Entonces debemos prolongar el uso de estos dispositivos para justamente evitar desconectar a cada rato. Entonces, cuando cambie el HME, son un montón de pasos, los vamos a ir hablando de a poquito. Lo que voy a hacer, como en toda desconexión, es colocar el respirador en stand-by, para que no salga el aire cuando yo lo desconecte. Y además voy a clampear con una pinza el tubo. Algo que nunca hubiésemos pensado que íbamos a hacer, ahora lo tenemos que hacer. Tengo que tener en cuenta que cuando clampee, el paciente tiene que estar sedado. ¿Por qué? Porque si no, imagínense que el paciente se va a desesperar porque no le va a entrar el aire, va a empezar a hacer fuerza para respirar, y tengo posibilidades de que empiece a haber fuga, como cuando el paciente tose, que a veces nos pasa que lo escuchamos como que fuga. Entonces tengo que tener el paciente sedado. Y siempre tratar de desconectar la I del HME, como para que el HME siempre quede del lado del tubo y que yo no tengo la protección extra de que tengo el filtro puesto, ¿sí? Colocar en la I, que me quedó desnuda, que me quedó sin nada, colocar el filtro nuevo, después retirar el sucio que quedó del lado del tubo, conectar, desclampear y reanudar el respirador. La idea es que esto lo queremos practicar, ir practicando para que salgan los pasos lo más fluido posible. En esta foto vamos a hacer de cuenta que le vamos a cambiar el HME al paciente. Entonces yo lo que tengo que hacer primero, paso 1, grábenselo, es colocar el stand-by, luego clampear el tubo, desconectar entre la I y el HME, y ahí proceder a hacer el cambio, ¿sí? Colocar el limpio, sacar el sucio, conectar, desclampear y reanudar. ¿Qué pasa con el sistema de aspiración cerrado? Con el sistema de aspiración cerrado es parecido, pero yo no puedo desconectar en la I, voy a tener que sí o sí desconectar a la altura del sistema de aspiración cerrado,
Entonces tengo que tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque la única protección que a mí me queda con respecto del tubo es el clampeo. Repaso los pasos que estuvimos hablando. Primero tengo que colocar el stand-by, después tengo que clampear el tubo, desconectar el sistema de aspiración cerrado, cambiarlo por uno nuevo, conectar, retirar el clampeo y reanudar el respirador. ¿Sí? Les recuerdo lo mismo, siempre que clampeemos el tubo el paciente tiene que estar sedado. Y les aclaro, y les puse esta placa de atención, para que tengan en cuenta que cuando yo tengo el tubo clampeado, el paciente está en apnea. Entonces no puedo ir, abrir el material, sacar, poner. Yo me tengo que ir a ese momento con todo el material preparado, ¿sí? El HME, la bolsa tiene que estar ya preparada, presentado. Lo mismo con el sistema de aspiración cerrado, presentado, todo listo. Cosa que sea cuestión de segundos, porque piensen que lo que estoy haciendo es, te estoy tapando el tubo, ¿sí? Así que vamos a tener que también pensar, ir preparados al box, o sea, con los materiales listos para cuando haga la maniobra para tardar el menor tiempo posible. Bueno, supongamos que a nuestro paciente le fue bien y lo vamos a tener que sacar del respirador en algún momento. Bueno, el tubo en T que normalmente utilizamos no lo vamos a poder utilizar, porque yo a ese tubo no tengo dónde ponerle el filtro, no se le puede poner un barbijo, entonces el paciente va a estar respirando sin ningún tipo de contención. Por lo tanto, lo que recomiendan es que hagamos las pruebas de tubo en T, o sea, las pruebas de respiración espontánea, mejor dicho, con modalidad soporte o con modalidad CPAP. Eso lo vamos a ir viendo después con cada paciente qué modalidad nos conviene más, pero lo que quiero que se lleven de la parte del winning es que la pieza T no la vamos a poder usar en estos pacientes. Y vamos al capítulo final. Les fue bien en el winning, lo vamos a extubar. Como decía, tenemos que preparar el material antes, porque no puedo estar entrando y saliendo y no me puede estar faltando, no puedo hacer esperar al paciente, ¿sí? Porque ahora van a ver por qué. Tengo que preparar una sonda de aspiración para aspirar el lago, una jeringa para desinflar el balón. Eso es normal de cualquier extubación. Pero voy a tener que preparar aparte un barbijo quirúrgico y una máscara reservorio para una vez que le saque el tubo. Si yo tengo que ir al box con todo eso. El paso 2 va a ser aspirar el lago. Y después, el paciente siempre piensa que va a estar conectado al respirador. Entonces lo que voy a tener que hacer es colocar el respirador en stand-by. Voy a desconectar, como aprendimos antes, de la I, ahí desde donde desconecto para que la tubuladura me quede sola y el tubo me quede con el HME puesto y con el sistema de aspiración cerrado. Voy a desatar completamente la sujeción, la idea es sacarla completa. Entonces saco toda la sujeción, que aparte va a estar con la saliva del paciente, y lo que voy a hacer para retirar el tubo aspirando es ingresar con el sistema de aspiración cerrado, así no tengo que dejar el tubo expuesto. Entonces el tubo me va a quedar con el filtro puesto y ingreso con el sistema de aspiración cerrado. Y después desde ahí extubo de manera convencional, o sea, desinflamos el balón y salimos aspirando. Pero lo que no puede suceder es demorarme, porque yo ahora, una vez que saqué el tubo, el paciente me va a quedar respirando sin barbijo. Entonces, inmediatamente le tengo que poner la máscara reservorio y el barbijo quirúrgico encima, como vimos la clase pasada. Hay una última consideración. ¿Cuántas veces nos pasó con algún paciente que lo extubamos, no anduvo tan bien, y entonces, bueno, ponerle un poquito de BNI? O la frase que usamos siempre nosotros en la terapia, le ponemos una nebulización jugosa. O bueno, le ponemos la máscara de Aventuri con oxígeno, le ponemos siempre, no sé, 40, FIOL 40. Bueno, les recuerdo que no podemos usar nada de todo eso. No le vamos a poder hacer BNI post-extubación, no le vamos a poder poner la nebulización que a veces le ponemos a los pacientes, ni tampoco vamos a poder usar el Venturi. Lo único que nos queda es la máscara de reservorio o la canulita con el barbijo, como vimos la pasada. Entonces, cuando llegue el momento de la extubación, tenemos que estar verdaderamente seguros de que ese paciente va a andar bien, porque en realidad nos quedamos con pocas herramientas para ayudarlo si las cosas se empiezan a complicar una vez que le saque el tubo. Así que es como que tenemos que estar muy atentos. Gracias. Y ahora vamos con las preguntas. Quedan 10 minutos. A ver.
Leandro dice, una vez intubado, ¿se puede ventilar con el ambú? Pregunta. Si le coloco el filtro entre la máscara y el ambú, se podría, pero no es lo más recomendable. Por eso recomiendan conexión rápida al respirador. Y yo acá te podría hacer un comentario que he visto en otras bibliografías, o lugares donde tienen planes, diferentes planes por si no resulta la intubación como se espera, ¿no? Entonces, un plan A es conectarlo directamente, un plan B puede ser tener que ambucear por si no la intubación no es rápida. O sea, que en el ambuceo o la ventilación con máscara no invasiva tendría que también estar cerca y preparada con un filtro por si el plan A no resulta, ¿no? No sé qué pensás vos, Connie, con eso. Sí, para mí sí. Para mí sí deberíamos tener ante la duda de como preparado. Saber, o sea, yo me recalco esto para saber que no es de rutina. O sea, Claro. si tenemos el paciente en piso, no puede entrar a la unidad de COVID siendo ambuceado en el traslado, por ejemplo. Claro. Y si lo vamos a hacer eso, hay que buscar la manera de minimizar o sea, a casi nada los aerosoles. ¿tá? Lo dejo, o el paciente hace algún evento, cuántas veces hemos desconectado y le damos con el ambú porque con el respi se desadaptó, pasó algo. Bueno, con estos pacientes no sería lo más recomendable. Está bien. Otra pregunta, ¿me ayudas a leerla? Acá dice, si queda con máscara reservorio y necesita PAF porque está con broncoespasmo, ¿cómo se hace? Hoy llegaron, yo las vi, están las aerocámaras para vía aérea natural. Sí. Es una mascarita, como la que usan algunos niños con asma, algunos padres capaz la tienen vista. Se le va a hacer PAF. La idea es enseñarle al paciente cómo hacerlo y que después el paciente lo pueda administrar solo. Entonces hoy pensamos, capaz cuando el enfermero, por ejemplo, va a cambiar la medicación, decirle, poner los PAF en ese momento y decirle, cuando sale, decirle, bueno, ahora te va a tocar hacer el PAF. Previamente enseñarle. Entonces ya uno sale y el paciente ahí puede realizar la aerosolterapia. O con la alimentación, por ejemplo. Entonces uno entra para llevarle la comida o para acercarle algo y ahí decirle, bueno, y cuando termines esto te va a tocar la dosis de PAF. Como para que lo que se ha arreglado se pegue con las entradas para no tener que entrar a ir a hacerle el PAF al paciente. Claro. Es una idea que se nos ocurrió. Previamente igual le vamos a tener que entrar a enseñar los PAF. Está bien. Otra pregunta dice, ¿qué se hace con el laringoscopio? ¿Lo dejo a un costado y sigo con la fijación? Eso no, yo no te puedo decir. Hoy puedo decir aerosoles. Está bien. Y hay muchas dudas con la medicación también. Pero acá Leandro tiene una respuesta. Una vez que se termina de intubar, va a haber una bolsa dentro del equipo que se ingresa a la habitación, una bolsa de plástico, en el cual el médico termina de intubar y va a meter el laringoscopio todo entero dentro de la bolsa, se va a hacer un nudo y va a quedar dentro de la bandeja de los elementos hasta que termine toda la urgencia y después se va a hacer una decontaminación dentro de la unidad y se va a entregar al personal para que lo limpie, lo termine de contaminar fuera. No va a quedar en el aire, va a quedar dentro de una bolsa con un nudito. Bien. Hay otra pregunta que dice, ¿alguna medicación que reemplace la nebulización? Por ejemplo, darle hidrocortisona una vez extubado. Sí, seguramente, y ya va a tener que ver con un protocolo. Eso después lo podemos consultar con los médicos, claro. Pero sería una opción, por ejemplo, como para evitar ese paso. Pero bueno, ya hoy me mostraron que están las aerocámaras, y ya, o sea, quiero no tenemos, por lo menos para arrancar, tenemos cómo cubrir el tema del broncoespasmo a los pacientes que no están ventilados. Está bien. Hay otra pregunta que dice, en caso de necesitar el ambú, el filtro que se conecta, ¿es el filtro bacterio-viral? Ahí en realidad yo tenía dudas, porque yo tenía entendido que era ese filtro, pero después cuando vi, por ejemplo, otras guías de otras instituciones, usan un HME. Porque el HME, él decía que el HME que usamos nosotros es HMF. Es HME porque tiene la parte de la esponja verde, y vieron que atrás tiene una membrana blanca, esa membrana es filtro. Entonces, humidifica y filtra.
Entonces Bien. podemos usar ese o podemos usar directamente el que es solo filtro, que es el que colocamos en la válvula del respirador. Hay más preguntas y estamos terminando, nos quedan 2 minutos. Connie, si querés decir algunas palabras, estamos finalizando. Agradecemos a todos los que se han conectado. Más que nada los cambios esos, buscar la manera de practicarlos, vamos a ver si lo podemos integrar. Bueno, hola a todos. Creo que es muy importante lo que se ha tratado hoy en este webinar, y en el anterior. Esto no solamente habla de calidad de cuidado hacia la persona, sino de cuidar a las personas que trabajan, todos, médicos, enfermeros, fisiólogos. Me parece que es el eje de los cuidados que se van a hacer por lo menos en terapia intensiva. Esto que se ha hablado de la aerosolización es el eje no solo dirigido al paciente, sino dirigido a los trabajadores de la salud, y me parece que es muy importante. El próximo webinario que viene con RCP y con COVID también es muy interesante. Por favor, inviten a todos, así podemos todos capacitarnos por este medio. Gracias por estar y seguimos conectados a través del medio.